Janina Lojo, que es especialista en finanzas y también en comercio exterior. No, la producción está afiladísima porque nosotros estamos hablando de los temas y por eso trajimos a Janina. Janina, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es la tendencia? ¿Están comprando más en el exterior los consumidores? Bueno, los números no mienten. En los primeros 4 meses del año tuvimos unos más o menos 400.000 envíos que se recibieron. Esto es el doble casi de lo que se importó en todo el año pasado. Los rubros más demandados son indumentaria, juguetería y electrónica. En electrónica en particular lo que es computación. Pero en volumen, o sea, nos asusta el número, son muchos, en volumen es muchos envíos. Pero cuando vamos a ver el número hablamos de 60 millones de dólares, que es menos del 1% del total de lo que importa la República Argentina. O sea, no es un dato que esté mostrando un cambio. Ayúdame a bajarlo. Viste que los números si no te quedan como en una nebulosa. Quiere decir que la gente está comprando más afuera, pero ¿qué compra? ¿La baratija, la oportunidad? No, la gente está comprando mucho lo que tiene que ver con todo lo que es indumentaria y calzado. Hay mucha diferencia. Aparte, pensemos lo siguiente. En diciembre se hizo todo un cambio del régimen courier. Y esto te permite traerte cosas de afuera y hasta 400 dólares que compras, no tenés el impuesto. El derecho, impuesto sí, pero no tenés el impuesto. Ahora, eso tiene que ver con aquellas personas que tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a comprar en el exterior, que es una porción mínima, un pedacito muy chiquito de la torta. ¿Es tan chica esa porción? Pero ¿cuántas personas pueden comprar? 1, 2, 3, 100, 1000, 2000. Si no, pero escúchame, ¿a qué te refieres? ¿A que no estén bancarizados? No, es que no tienen la posibilidad de comprar. Mirá esto, mirá, fíjate. Uno de cada 3 hogares hace solo 1 o 2 comidas al día. ¿Quién puede comprar en China si comes una vez al día? Esta persona no compra. Hay una porción que sí. No, es verdad. ¿O no? Sí, viéndolo así, cierto, obviamente. Nadie que está sin comer va a destinar algo de su dinero a comprar. Es cierto que aquella persona que no va al shopping abierto donde estuviste vos, esa persona sí puede comprar. Porque era la que no iba o la que iba antes al shopping o a comprar ropa y ahora dice, no, me lo traigo de afuera por lo que decía la licenciada. Porque en promedio vos tenías, yo ayer vi, te digo, productos de temporadas anteriores, está hablando de los outlets. No segundas marcas, o sea, de primeras marcas, pero que siempre son una oportunidad porque son de temporadas anteriores. 100.000 pesos las Pero camperas. fíjate vos que el INDEC dice que solamente el 10% más rico de Argentina gana más de 900.000 pesos. El 10% más rico, 900.000 pesos. ¿Y cuánto necesitas para no ser pobre? La canasta de, bueno, con 2 ingresos, digamos, de una familia tipo, está a 1.100.000 y pico. Listo. O sea, ¿a vos te parece que la mayoría argentina puede disponer de estos envíos de hasta 400.000 dólares, como dicen? Bueno. Pero pará. No, 400.000 dólares, no. 400.000 pesos. Por favor. Si son 400.000. Bueno, casi. Pero perdón, insisto si con lo pasaba, mismo. Más allá, Javi, quise decir 4.000 dólares. Más allá de lo que vos decís, 1 de cada 3 hogares hace solo una o 2 comidas al día. Estas personas, ¿cuántos son? La mayoría. La mayoría lo vemos todos los días. 1 de cada 3 hogares. Esto es lo que pasa. Este dato es un Janina, horror. es un horror. Sí, lo que 1 de pasa cada es 3 que hogares solamente come una vez al día. hoy podemos hablar de una inflación que el mes pasado fue del 1,5%, pero el problema viene de arrastre, porque nosotros tuvimos un 2023 donde los precios subieron por el ascensor y los sueldos subieron por la escalera. Y en el 2024, aunque los precios empezaron a subir también por la escalera porque hubo una desaceleración en el ajuste de precios, arrancaron en el piso 20 y los salarios estaban en el piso 10 o en el 1. Entonces tarda mucho en volver a darse que la gente tenga poder de compra. Hoy la gente lo que ¿Cuándo va a ser? Y el tema es que como todavía tenemos ajuste de precios y lo vamos a seguir teniendo porque se proyecta una inflación en torno al 24% para este año, se puede estimar que desde que se empezó a controlar la inflación y podés tardar casi 2 o 3 años en poder recuperar el poder adquisitivo que perdiste. Ahora, perdón, Javi, perdón, Janina. En personas mayores de 45 años, el 8% hace solo una comida diaria. Es cierto lo que dice usted con respecto a lo que es el ascensor y la escalera, con respecto al salario y lo que tiene que ver con los precios. Hace solo una comida. Una. O sea, hay personas que no comen, no hacen las 4 comidas. Los números mienten. En una etapa de la vida donde no podrías tener que hacer eso, no deberías hacer eso. Pero lógico. Para armar la frase. Perdón, Javi, te interrumpí. Sí. No, digo, Janina, vos decías que los salarios van creciendo, pero de a poco.
¿Es así o ni siquiera? ¿O siguen bajando? Porque en el último mes, desde febrero más o menos, que el gobierno está con este tope Del de 1%. aumento paritario al 1% y la inflación en el último trimestre nada más fue del 8% acumulado. ¿Siguen perdiendo de a poco los salarios? ¿No? ¿No es En este también contexto así? lo que tenés es que el gobierno decidió hacer este ajuste en el tema de los salarios, tratar de mantenerlos dentro del 1%. El año pasado no sucedió esto. También tenés una realidad, es que a veces en la Argentina lo que más te juega es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio en los últimos meses estuvo bastante tranquilo, más en el último tiempo. Pero quiero agregar algo al dato ese que estaban hablando del tema de la comida y de la pobreza. A mí me parece que lo que más me preocupa a mí es cuando miramos el dato en los menores de 14 años, cuando nos vamos al segmento de 0 a 3 años. La primera infancia. La primera infancia, el dato de indigencia es muy grande y ahí lo que vos tenés es a chicos que se están formando, los mismos médicos te dicen que es clave la alimentación entre los 0 y los 3 años para formar toda lo que sería la capacidad de desarrollo mental de la persona. Estamos hipotecando a los adultos del futuro, pero el problema es estructural. Hace más de 30 años que en la Argentina tenemos índices de pobreza e indigencia muy alta en los niños. Y eso es preocupante. Eso es realmente preocupante porque no hay nadie, independientemente del partido político, que se haya ocupado de eso. Es verdad, no hay una política que esté mirando a las primeras infancias en este sentido y que de verdad se esté preocupando, por ejemplo, ¿qué comen los pibes? ¿Qué comen los pibes en las escuelas? ¿En qué consisten las viandas, en los comedores? ¿Qué les damos? ¿No? ¿Cuál es la calidad nutricional de ellos? Es el peor grupo, el de 0 a 14 años, el 51% es pobre. O sea, La más de mitad. la mitad de los chicos hasta 14 años, cuando el promedio nacional bajó a 38%. O sea, hay 13 puntos más de pobreza en los menores. Y nosotros mostramos todos los días la cara de la pobreza. O sea, nosotros no nos cuentan en qué consiste la pobreza. Son todas esas historias que contamos nosotros de chicos que están en situación de calle o en riesgo de caer en situación de calle o que son pibes que han quedado descolgados de la escuela y no pueden reconectar con ningún tipo de contenido educativo. ¿Cuántos chicos de 0 a 14, como decía usted recién, licenciada, comen o hacen las 4 comidas al día? ¿Cuántos son? Mínimo. En la Argentina, mínimo, las personas que hacen 4 comidas al día como corresponde. Digo 4, por decir tenés que comer 4 veces. Todavía hay un 11% que son indigentes. Y ahí además, tenés el dato de los que no llegan a cubrir la canasta alimentaria, o sea, no cubren las necesidades básicas, entre ellas el alimento. Bien, estamos comunicados con Chiche Sabor. Estamos hablando de... Ni cobraron. Licenciada, ¿por qué una lata de cerveza de 1 litro de Brasil en la Argentina sale más barato que 1 litro de leche en la Argentina? ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay varios factores para analizar. Déjame que sume un dato a lo que estaba diciendo Chiche, el almacenero, que es interesante. El 58% de los que tienen tarjeta están destinando la tarjeta para pagar alimentos. ¿Sí? Y la morosidad está en niveles que no se vio en los últimos 3 años, con costos financieros, o sea, lo que terminás pagando, no la tasa de interés, sino el costo financiero por morosidad que termina llegando a niveles prácticamente de entre el 160 y el 190%. ¿Qué, por pagar el mínimo? Por no cumplir con el pago a término de la tarjeta, por pedir refinanciación, o sea, y vos pensás, vuelvo a decir, la inflación está corriendo supuestamente en valores menores al 30%, ahí hay un costo financiero altísimo. Yo creo ahí qué poca educación financiera hemos recibido, qué poco nos han instruido en este sentido, que pensamos, que no sabemos, que tenemos una tarjeta de crédito y que pensamos que lo va a pagar otro ser humano que no somos nosotros mismos, no sé, pero realmente no hemos recibido educación Pero en este también sentido. ahí tenés un abuso de parte de las entidades Pero que no totalmente. terminan de acomodar los rendimientos financieros a una realidad nueva, porque no es esa la realidad. Ya no tenemos una inflación corriendo al 200%. Y en relación a lo que vos me preguntabas de por qué, tenés el famoso costo argentino y ahí también tomo lo que estaba mencionando Chiche con respecto a la cantidad de impuestos que se tributan en la Argentina. Vos tenés tasas municipales, tasas provinciales, impuestos nacionales. ¿Hay un impuesto más distorsivo que el ingreso bruto? No, ninguno, tremendo. Ahora, IVA, pero no sé. tiene que ver también con el dólar atrasado, evidentemente, contra un real que se devaluó. El No, tipo más allá de de los impuestos, que no digo que no. Mira, lamentablemente hay un concepto que está muy arraigado en la Argentina que tiene que ver con el tipo de cambio y que el tipo de cambio nos hace más o menos competitivos. Y lo que te demuestra, lo que pasó con Brasil en diciembre y ahora, es que si vos jugás con el tipo de cambio, tu competitividad se te diluye en un pestañeo. Porque vos tocas el tipo de cambio
modificás y decís, me voy a poner más competitivo, devalúo. Generás un shock inflacionario, porque en la Argentina los precios se ajustan al tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio baja, nunca nadie baja, porque la semana pasada había bajado el tipo de cambio, pero nadie lo tocó. Y a su vez, del otro lado te vuelven a tocar el tipo de cambio y lo que vos desacomodaste acá, no lo podés acomodar rápidamente, se te descalabró todo y el Banco Central en relación a las monedas de los países con los que Argentina comercia está mucho más bajo que lo que era en diciembre del 23 después de la devaluación. Brasil devaluó. Argentina, según el Banco Central, está menos competitiva que cuando asumió Milei. Pero la competitividad no se da por un tipo de cambio. Chiche, yo te quería preguntar, ¿vos bajaste el precio de algún producto en el almacén? Sí, digamos que tengo varios bajas de mercadería, pero porque es algo que yo lo venía diciendo y lo hablábamos mucho en lo que es todo el grupo almacenero nacional, de que hoy no, ya desde comienzo de año que no era tiempo para ya empezar a seguir acopiando mercadería. O sea, tal vez en otro momento con una inflación muy alta yo trataba de tener el depósito lleno porque de esa forma aguantaba los embates de precios que venían sobre la góndola. Hoy no necesitamos tener depósito, nos manejamos más en el día a día. Por lo que estás contando vos, Chiche, Yanina, también vos lo debes saber, todos terminamos gastando más de lo que tenemos. Ese es el gran problema, sí. O sea, hoy día la gente gasta más de los ingresos que tiene disponible porque obviamente tiene que satisfacer necesidades. Si tiene chicos y tiene que poner la comida sobre la mesa, va a hacer lo imposible para poner comida sobre la mesa. Prefiere endeudarse. Es correcto. Si me compro 2 litros de leche para los chicos, bueno, pago uno en efectivo, el otro con la tarjeta y después veo cómo pago la tarjeta. El tema es, hay un tope para eso. Acá, digamos, en función de todos los impuestos que estamos pagando, que es una barbaridad la cantidad de impuestos, y ustedes comparaban mercadería de otro país, hace 3 semanas atrás fui a dar una charla a Paraguay, a los colegas de almaceneros del Paraguay, y me encuentro que el Fernet, por poner un ejemplo, el Fernet de marca argentina más conocido, allá cuesta 9.000 pesos y yo lo vendo a 14.000. ¿En Paraguay? En Paraguay. En Brasil, en el límite de Brasil con Misiones pasa lo mismo. El vino que se vende allá es argentino, lo traen para acá, es más barato y es el mismo. Pero eso me resulta más curioso todavía, Chiche, el caso que dice Carlos. Escuchá, nosotros lo vimos porque estuvimos en vivo en Misiones y lo que dice Carlos es más curioso porque es el vino de Mendoza que sale de la bodega de Mendoza, viaja para Brasil, vuelve de Brasil para la Argentina con la etiqueta de producto que viene de Brasil y es más barato. Bueno, entonces no discutamos entonces que el IVA, Meli, es el 21% y el 21% representa casi la cuarta parte de lo que vos estás pagando por la mercadería. Después hablamos de ingresos brutos, que son de impuestos extorsivos. O sea, empecemos a evaluar el tema del IVA. No podemos los argentinos pagar 21%. El IVA tendría que ser de un 13%. Yo sé que es coparticipativo, que se va a armar un lío bárbaro, pero evidentemente el IVA en los alimentos 21% es una barbaridad. Y además regresivo totalmente el IVA, así que me parece perfecto. ¿Cómo? Que ojalá bajara el IVA porque es el peor impuesto que hay, igual para ricos y para pobres. Claro, ese es el punto. Absolutamente. Ese es el punto. La persona que gana 300.000 pesos, un jubilado, una jubilada gana 300.000 pesos, tiene que pagar el 21% del IVA. Y la persona que gana 5 millones de pesos paga lo mismo. O sea, también está ahí. Exactamente. Ahora, perdón, Chiche. Y siempre va a representar una cuarta parte de la mercadería que vos compraste. Un segundo, Chiche, así Janina puede explicarlo. Algo de lo que estábamos hablando antes del tema de la política vinculada a la infancia y a cómo ayudar para que se alimenten. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, los lácteos tranquilamente podrían no tributar IVA, porque la leche es un alimento esencial para los chicos y podría... Es una política de Estado. Tendría que ser una política de Estado. Eso se había hecho en los últimos meses del gobierno previo, no digo que fuera algo súper virtuoso, porque así estaba la economía, pero bueno, era una política que la había implementado más Alberto Fernández, como quieran, y después este gobierno la quitó. Sí, y tenés en el gobierno anterior que se había también determinado la devolución del IVA para los jubilados. En lo que era alimentos de la canasta básica. Eso apunta a ayudar a esos sectores. Volviendo también al tema de los impuestos, ¿qué vamos a hacer con todas las tasas municipales? Acá Chiche no me va a dejar mentir. Vos tenés un almacén y pagás por el cartel que tenés puesto en el almacén que dice que tenés un almacén, porque el municipio te cobra propaganda y publicidad. ¿Cómo no vas a tener que pagar el doble un producto en la República Argentina si pagás
prácticamente hasta por el aire impuestos. Eso es lo que hace que, por ejemplo, en un almacén, de nuevo, en Misiones sea más barato el paquete de fideos que en la provincia de Buenos Aires. Todo depende de la cantidad de impuestos. También hay, a ver, si vos estás en el paquete de yerba en Misiones, estás muy cerca de donde se produce, claramente el costo de trasladarlo es mucho menor. Sí. Pensa que hay productos que se producen en el interior del país y cuando llegan a la góndola en Buenos Aires aumentaron 15 veces su costo. Ahora, vuelvo al tema de la cerveza y de la leche. O sea, una lata de cerveza brasileña en un supermercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1 litro, importada, sale 990 pesos. Y 1 litro de leche que se hace en Argentina, que está a kilómetros, a 1.200 pesos, 1.200, 1.300 pesos. O sea, 1.500 o está. 1.500. ¿Cuánto está, Chiche, un litro de leche? 1.500 pesos. 1.500. Digamos, la primera marca, Es más barata la 1.500 pesos. cerveza. Después tenés 1.200 también. O sea, $1.50 el litro de leche, eso no existe en ninguna parte del mundo. No. Y nosotros somos un país tambero, Sí, productor igual de estamos con una alimentos. crisis en los tambos muy fuerte que viene de ya casi, podríamos decir, una década. Cada vez hay menos tambos, cada vez hay menos capacidad de producción de leche y están atravesando una crisis muy seria el sector lácteo. Bien, hay mensajes que siguen llegando que tienen que ver con lo que estamos hablando. Caro, hay mensajes que tienen que ver con esto, con lo que estamos charlando Sí, acá. Dale. tenemos mensajes. Dice, por ejemplo, hola chicos, soy de Hola. Mendoza. Mi heladera tiene una jarra de agua únicamente y como pan y mate. Ahí está. Compro las segundas marcas y el 20 ya me quedo sin sueldo. Pero ni siquiera segundas marcas. Y- Pan, agua y mate. Tremendo. No es solamente gente que no está trabajando. Encima esta es la realidad. Es gente que sabemos que tiene algún tipo de ingreso, que hace changas, que trabaja 4 horas más de las que necesitaría trabajar para poder cubrir las necesidades básicas y aún así no llega a fin de mes. Entonces vuelvo a decir la pregunta que me vengo haciendo desde ayer con todas estas protestas y estas marchas sociales. ¿No era que estaba bien el rumbo de la economía? ¿No era que los números dan bárbaro, que se controló la peor enfermedad de todos los tiempos, que es la inflación, que hay crecimiento, que hay empleo, que hay producción? Sí, pero eso lleva tiempo. Que se vuelque a la economía real, que la gente lo empiece a sentir en el bolsillo, lleva tiempo. Recién ahora tenemos una inflación del 1,5% mensual. Pensemos lo siguiente, en el mundo la inflación no pasa de 1 dígito a nivel anual y nosotros seguimos teniendo inflación de 2 dígitos a nivel anual. Obviamente que todavía nos falta un montón y lo que yo mencionaba antes, el poder adquisitivo que se perdió no se recupera de un día para el otro, lleva mucho, pero mucho tiempo recuperar todo eso. Por Entonces, ejemplo, hasta que lleguemos a verlo en nuestros bolsillos, falta tiempo. La gente está haciendo un sacrificio enorme. Vos que sos especialista sobre todo en comercio exterior, por ejemplo, la inflación de Brasil, la inflación de Chile, la inflación de Uruguay, ¿es menor a la que tenemos nosotros ahora, la que hemos conseguido ahora? Se cortó, Chichi. Ahora, sí. Muchísimo menor, vuelvo a decir, está en 1 dígito. Te voy a dar un dato más. Hoy estaba leyendo, el Banco Central de Paraguay tomó la decisión de no modificar la tasa de política monetaria y no la modifica hace muchísimo tiempo porque no se le mueve la inflación. Porque está dentro de los márgenes de inflación que tiene esperados, entonces no toca la política Tampoco, monetaria. Por ejemplo, Paraguay, Perú, son países con una estabilidad económica, pero con una pobreza estructural muchísimo más alta que Argentina y muchísima más desigualdad social que Argentina, informalidad, cuentapropismo, a niveles que nosotros Como ni Brasil. siquiera hemos tenido después de las crisis Pero de las últimas 2 Paraguay décadas que crece- abarcaron a todos los gobiernos de pero todos Que los Paraguay países. está teniendo muchísimo. No una vayamos a eso explosión tampoco. económica. Lamentablemente Muchísimo estamos está en Pero creciendo. lo que pasa pero no se termina con la pobreza. O sea, es cierto lo de Paraguay. Es más, hay un dato que por primera vez en la historia de Paraguay hay más argentinos residentes en Paraguay ahora que brasileños. Antiguamente siempre fueron brasileños. Y un montón ahora de son argentinos. que están con desarrollos inmobiliarios, Sí, sí. con desarrollos empresarios. O sea, el argentino está encontrando también en Paraguay que es una promesa para él, por la cercanía, por la idiosincrasia, o me equivoco. Por la estabilidad económica y estabilidad. porque aparte, bueno, hay un cierto respeto por las instituciones y hay un rumbo que está fijado y que no importa, pasa lo mismo con Brasil o pasa lo mismo con Chile. Es cierto, son países con niveles de desigualdad social muy marcados, incluso, a ver, Argentina siempre se caracterizó por tener una gran cantidad de población dentro de lo que es clase media, más cuando lo comparábamos con nuestros vecinos, ¿sí? Eso es una realidad. Yo creo que el diferencial de Argentina sobre el resto de los países, o por lo menos yo te hablo de Chile, que es el que conozco más cercanamente, lo que vos en Argentina todavía tenés es cierta movilidad social o promesa de movilidad social. Vos eso en Chile Sí. vos no lo tenés. No. Tampoco Vos en pongamos- Chile nacés
pobre, te morís pobre. Y si tenés dinero, tenés la posibilidad de acceder a las mínimas cuestiones que hoy por hoy cualquier clase social accede en nuestro Bueno, país. Tampoco acá, pongamos acá, Paraguay o perdóname, Perú perdóname. como ejemplo del sistema ¿Cómo? político, ¿no? Tampoco pongamos Paraguay o Perú como ejemplos del sistema No, político. no, yo iba igual a tampoco, decir otra porque- cosa. Yo iba a decir de que hay cuestiones económicas que son transversales, que no importa el partido Sí, eso sí, político, hay que se respetan. Entonces autonomía eso de da las instituciones cierta económicas, previsibilidad. eso sí, Claro, ahora, Chiche, estamos hablando de lo que tiene que ver con el consumo. ¿Cuánto hace que no tiene el local lleno? Chiche, Carlos. Ahí no te ahí, escuchamos, ahí, Chiche. ¿nos escucha bien, Ahí te Chiche? escucho, ahí te Bien, escucho bien. bien. No, le preguntaba, ¿cuánto hace que no tiene el local lleno? No, digamos que ya hace años que venimos... O sea, el tema es que nuestros comercios tratan siempre de adaptarse a la realidad económica del país, ¿cierto? O sea, hemos tenido distintos momentos. Ejemplo, si voy para atrás, me acuerdo de Cuenta DNI en su apogeo. Sí. Los días miércoles y jueves casi lográbamos triplicar la venta. O sea, era una herramienta más que poderosa para nuestro sector. Bueno, después se fue debilitando porque la repartieron, digamos, entre los feriantes, entre las carnicerías. O sea, nada, digamos que se fue achicando el valor de ese ahorro, que creo que hoy está en 6.000 pesos, y bueno, como que ya la gente no le da tanta trascendencia, no le da importancia, ¿cierto? Ahora no me acuerdo cómo está, eso por eso te pregunto. En un momento el comerciante lo que se quejaba también es que, digamos, porque la gente no tenía dinero disponible en efectivo, empezaba a pagar con billeteras virtuales y todos los dispositivos, pero que para el comerciante esto significaba una pérdida porque ese dinero no se acreditaba de manera automática. Y hubo todo un reclamo a propósito de esto, incluso dentro del ámbito legislativo se pidió que esto se pudiera agilizar para que ustedes tampoco tuvieran que correr con la consecuencia de esta cuestión. Ahora, ¿cómo está eso? No, digamos que cada vez tiene más agilidad todo esto, ¿no es cierto? O sea, hay formatos que la gente paga y automáticamente ya el dinero está en el haber nuestro para que nosotros también a su vez podamos comprar mercadería. Claro. O sea, ya digamos que es un tema que lo vamos resolviendo, que digamos que... Y aparte que hay una realidad. Hoy de cada 10 clientes que entran en el negocio, 8 te pagan con un formato virtual. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El comerciante que, sabiendo todo lo que esto implica, sabiendo de que va, que pasa por el banco y siempre se va a quedar con una monedita, es como inevitable. O sea, siempre es el cliente va a preguntar, Sí, igual que sí. el tema de la tarjeta de crédito, ¿te puedo pagar? Sí, págueme. Capaz que algún otro comerciante pueda decir, sí, le cobro, pero le recargo un 10%. Eso a mí me da Bueno, una bronca. y sí, pero no se puede. O sea, Bueno, en realidad no es bronca legal. bárbara. Le dice, Pero Chiche, ustedes como consumidores siempre tienen la posibilidad de elegir. Entonces, el que especula con ese 10%, Sí. directamente no hay que comprarle. Chiche, déjame bien. preguntarle a la licenciada. Recién empezamos el programa hablando de lo que sucedió en 2001. ¿Cuál fue el mejor año de consumo de 2000 a la fecha? Wow, qué pregunta. La verdad que... Ahí voy, Chiche, un segundo. Le pregunto a la licenciada y después a usted, Chiche, porque también usted está ahí hace más de 20 Por años. suerte no era para vos, tenés un ratito para Para pensarla, pensarlo. Chiche. Sí, licenciada. No, lo que pasa es que tenemos años o sea, es muy dispar porque vos lo que vas a tener es sectores que van a decirte que tuvieron un mejor año, sectores que tuvieron otro mejor año. Pero haciendo más o menos una relación de la vida, En del día a relación día. al poder adquisitivo, Sí, ¿cuál fue el mejor año? tenemos que hablar de 2017, creo que fue donde hubo mayor poder adquisitivo. Poder adquisitivo, eso es de capacidad de compra. O sea, cuando vos podías, en relación a lo que vos ganabas, más podías comprar. ¿Con qué tenía que ver eso? Tenía que ver con un conjunto de factores en cuanto a cómo estaba el salario, cómo estaban los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio. Fue un conjunto de cosas que hicieron que ese año en particular fuera el año en donde vos tenías un mayor poder adquisitivo. Bien. ¿Fue una pompa de jabón? Perdón, No, Carlitos, no. ¿fue una pompa de jabón? ¿Fue una ilusión? ¿O realmente hubo políticas que robustecieron que la gente tuviera más dinero para No, gastar? vuelvo a decirte, fue un momento donde hubo una sumatoria de factores. Venías con, bueno, se había salido del cepo, eso había inyectado dólares en la economía. Obviamente después tuviste en 2019 la cara opuesta. En 2019, después de las elecciones de medio término en agosto,
en medio Ahí. término no, perdón, las elecciones primarias, Sí, ahí después gana a las generales, Alberto. ahí ya tuviste que se te licuó el efecto que después venía la de pandemia, y después la pandemia tiró abajo Claro, todos los todo. indicadores. Chiche, ¿cuál fue el mejor año que tuvo en los Bueno. últimos 25 años? Fíjate vos que cuando hablaban de la pandemia, Sí. la pandemia, digamos, para el comercio de proximidad, yo te digo que parecía que cada día que abríamos era la previa de Navidad. Claro. O sea, nuestros comercios Es trabajaron verdad. una barbaridad, pero ¿por qué? Bueno, porque la gente temía salir a la calle, contagiarse, etcétera, etcétera, y digamos que tratamos de armar este formato de compras pactadas, de tener el teléfono del cliente, de tratar de publicar a través de los estados de nuestros teléfonos, de Instagram, de Facebook, como para que, nada, capitalizar esa gente que no podía salir o que se estaba Bien. cuidando, y la verdad que fueron meses de trabajo intenso. Chiche, Y les puedo la- asegurar que a nosotros nos fue muy bien. Es verdad, para el comercio de cercanía, ¿no? Porque después otras industrias se hicieron trizas. Por Hizo. ejemplo, No, te no, dicen por La eso digo, indumentaria, la del industria del, turismo. del calzado, calzado, la sí. industria del CGT calzado. acordó Pero- bajarse un 25% de los sueldos formales, sí, claro. Bien, Caro, esto tiene que ver también, Chiche, licenciada Brenda, tiene que ver con el consumo, lo que hacemos todo día a día. Ahora, hay personas que ni siquiera pueden comer una vez, ni siquiera una vez. Caro. Tal cual, Carlos. Mira, seguimos recibiendo testimonios de la gente. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los veo siempre. Mi marido y yo estamos sin trabajo. Yo tengo 55 años, tengo un problema de salud y mi marido tiene 64. Lamentablemente no le dan trabajo. Comemos lunes, miércoles y viernes en una iglesia. Y a veces estamos solo únicamente con mate. Pará, hay 2 días que no comen. Exacta- Martes y jueves hay exactamente. personas que no comen. 3 veces a la semana, de 7, 3 veces 3 a la veces semana a la comen. semana. Increíble. O O sea, sea, la realidad es esta. la mitad- Esa es la Argentina real. Esa es la Argentina real. Bueno, más allá de lo que vos decís, ¿por qué no baja la luz? ¿Por qué no baja el gas? En vez de hacer todo esto, ¿por qué las empresas dicen, bueno, Porque pará, no hay bajemos más un poco? subsidios, porque no hay más subsidios. Pero no importa que lo baje igual o están perdiendo. ¿Y cómo van a hacer para bajar Licenciada, ¿están perdiendo las empresas, por ejemplo? ¿Por qué no, en vez de hacer todo lo que estamos Hay un hablando? atraso importante en las tarifas lo que se hizo fue paulatinamente ir haciendo recomposición porque durante mucho tiempo no se les permitió actualizar la tarifa, estaban congeladas. Sí. Entonces paulatinamente se están actualizando las tarifas y además de eso tenés el compromiso de parte de las empresas de empezar a hacer reinversiones para que, por ejemplo, no nos pase como otros veranos donde tenemos cortes de energía eléctrica que De nos manera- dejan días y días sin luz. Eso es Permanente, justamente lo que de pasa manera desde permanente. junio, que decíamos que las tarifas empiezan a aumentar por inflación. Es este llamado plan quinquenal de las tarifas, digamos. Algunos... Teníamos el plan de cuota simple que alcanzaba lo que era línea blanca y a partir del 30 de junio deja de estar vigente. De ahora en adelante los negocios negocian con los proveedores de los servicios de tarjeta de crédito las cuotas y no va a ser tan amplio como era hasta ahora. Por eso si alguien necesita comprar algo y todavía tiene límite en la tarjeta de crédito, tendría que comprarlo antes del lunes para seguir teniendo esta cuota simple de 3 o 6 o 12. Y después depende de cada comercio. Después va a depender de los acuerdos que haga cada comercio con los proveedores. ¿Tiene que tomar esa medida para sanear la economía del gobierno nacional? Decir, bueno, basta de subsidios. Bueno, el gobierno lo que ha manifestado desde un principio es que va por el déficit cero y el equilibrio fiscal y que no va a resignar el equilibrio fiscal bajo ningún punto de vista. Entonces, al caer, se ve una leve contracción en la recaudación, ¿sí? Sí. Eso hace que tengas que ajustar todavía más los gastos. Se supo la semana pasada que le han pedido a todos los ministerios que recorten todavía más los gastos que tenían previsto, o sea, el recorte le siguen recortando. Lamentablemente, en el recorte caen este tipo de instituciones que, en mi opinión, son Sí. vitales para lo que estábamos hablando antes de la formación a veces de los chicos, de evitar de que el chico esté en la calle. Claro. Un club de barrio cumple una función social muy importante y no deberían desaparecer. Bien, ahora Daniel, ¿cuándo se va a recuperar el consumo? ¿Cuándo una persona va a ir al supermercado y decir, bueno, ahora puedo gastar o puedo comprar lo que quiero? Bueno, antes yo veía que ponían la deflación. No estamos conviviendo con deflación. Expliquémosle a la gente. Seguimos teniendo ajustes de precios hacia el alza. O sea, que la inflación sea este mes 1,5 y el mes pasado haya sido 2, 2,5 o 2,4. Lo único que muestra es que los precios suben menos, con una velocidad menor. Deflación sería
si durante varios meses yo lo que veo es que los precios bajan. En vez de ajustarse con una menor velocidad, bajan. Cuando yo voy al supermercado y sigo con la misma plata comprando menos, sigo teniendo un proceso inflacionario. Voy a poder comprar más cuando yo vaya al supermercado y con la misma cantidad de plata llene el changuito. Bien, ahora, encuesta nacional a inquilinos, junio 2025, recortes críticos, 66%, perdón, redujo su gasto en alimentos. Mañana llega al país un afgano y le dice, se la cruza en la calle y le dice, ¿usted es economista? Sí. ¿Cuándo va a estar mejor la Argentina? ¿Qué le diría? Es una muy buena pregunta. Yo quisiera que la respuesta fuera en el cortísimo plazo. Sí. Porque el esfuerzo que estuvieron haciendo todos los argentinos, que estamos haciendo todos los argentinos para que las cosas salgan adelante, es altísimo. Cuesta imaginar que sea en el inmediato, porque todavía hay sectores, vemos reactivación en algunos sectores y otros todavía, ustedes lo marcaban, el consumo sigue cayendo. Hasta que eso no se traslade a todos los sectores, no vamos a sentirlo realmente en el bolsillo. Quizás a partir de fines de este año empecemos a ver que la economía en la calle empieza a tener otro movimiento, pero lleva tiempo. Esto que vos decías, empezaron a llegar los alimentos importados. Los beneficios para que los alimentos importados llegaran al país se dieron el año pasado, pero hasta que no hubo una garantía en el tiempo de que esto se iba a sostener, no entraron. Entonces, lleva tiempo que la economía se acomode y lamentablemente en el medio estamos todos nosotros que nos tenemos que estar apretando el cinturón. Gracias por haber venido, licenciada. Gracias, Brenda, también. Gracias a vos.